días y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto, es un placer que nos acompañe en esta cintura de la semana. Estamos todavía en la primera semana de julio y bueno, un acontecimiento del cual Gente Ve se siente pues feliz, satisfecho, enaltecido porque por primera vez en El Salvador tenemos un cardenal. Se trata de Monseñor Gregorio Rosa Chávez y ese es nuestro tema del día de hoy, para lo cual hemos invitado a el sacerdote Juan Vicente Chopin, director de la Escuela de Teología de la Universidad Don Bosco, quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto estar con ustedes aquí. Y también nos acompaña el sacerdote Luis Alonso Coto, él es director de la Oficina de Tutela de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de San Salvador. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues este júbilo que ha vivido el pueblo salvadoreño a partir de este nombramiento, un nombramiento un tanto sorpresivo que se realizará en el consistorio para el 28 de junio. Me han preguntado, ¿y qué es esto de consistorio? Bueno, pues es la reunión de cardenales que convoca y preside el Papa. En este caso, el Papa Francisco, quien llevó a cabo esta reunión y conocimos en ese momento de esta elección histórica del primer cardenal salvadoreño, Gregorio Rosa Chávez. Es primera vez en la historia que El Salvador, también Suecia, Malí y Laos tienen un cardenal. En ese sentido, como usted lo sabe, Monseñor Gregorio Rosa Chávez nació en Sociedad, en el departamento de Morazán, en el año de 1942. Él hizo su preparación teológica y filosófica en el Seminario Central de San José de la Montaña, en San Salvador. Estudió en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y además se licenció en Comunicación Social. Él habla, fíjese cuántos idiomas, inglés, francés, portugués e italiano, y bueno, el castellano, serían 5 idiomas. Yo quisiera que ustedes nos comentaran en este acontecimiento histórico que vive el país por primera vez, cómo recibe la comunidad salvadoreña, la comunidad católica, este nombramiento de Monseñor Gregorio Rosa Chávez como cardenal. Empezamos con usted. Bueno, en primer lugar, pues es una cosa sorpresiva, como usted ha dicho, pero al mismo tiempo de mucha alegría. Cuando recibimos la noticia, más o menos se conoció a las 5 de la mañana, que es con el cambio de horario que existe pues con respecto a Europa. Era un poco de duda si era verdad o era una broma lo que se estaba diciendo, la noticia que se estaba ventilando. Luego, haciendo los contactos pertinentes, revisamos el sitio web oficial del Vaticano, de la Radio Vaticana, y efectivamente pues había sido nombrado cardenal Gregorio Rosa Chávez. Había incredulidad porque él tenía que jubilarse ahora el 3 de septiembre. Tendría que presentar obligatoriamente, según las normas de la Iglesia, su dimisión ya como obispo auxiliar. ¿Hay una edad? ¿Hay un momento? Sí, a los 75 años. Ah, muy bien. Todos los sacerdotes y obispos a esa edad deben presentar su dimisión. Podría alargarse, pero ya es una decisión del Papa concederles una prórroga de 2 o 3 años. Entonces, esas dos cosas, ¿verdad? En primer lugar, pues mucha alegría y una sorpresa, ciertamente. Y en el caso de ustedes también, dentro de la Oficina de Tutela de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de San Salvador, al conocer esta noticia, ¿cómo reaccionaron? Bueno, a nivel personal, con mucha alegría, ¿no? Como la noticia se dio día domingo, yo estaba en la parroquia, en Cojutepeque, ¿no? Cuando recibí un mensaje del nombramiento de Monseñor Gregorio como cardenal. Bueno, si bien dice para Chopin que fue una sorpresa, para mí no fue tanto sorpresa. Digo porque viendo el recorrido de obispo Rosa Chávez, un mes antes yo había ido por Oriente. Nosotros crecimos en Oriente, nos conocemos bastante como señor Gregorio. Y comentando con unos padres se preguntaban
qué va a pasar con Monseñor Rosa cuando cumpla los 75 años, hoy en septiembre. Yo dije, bueno, lo más seguro es que lo hagan cardenal o bien que le den un cargo importante en la iglesia. Era mi opinión, se lo comenté a 2 o 3 sacerdotes y creo pues porque uno va intuyendo en el recorrido de una persona como la de Monseñor Gregorio que algo tenía que reconocérsele después de tantos años como obispo y sobre todo por su presencia en la sociedad salvadoreña, ¿no? Claro. Por eso dio alegría, ciertamente una alegría, y por otro lado, no, algo sorpresivo, pero personalmente yo tenía ya una impresión que algo podía suceder, porque se venía anunciando, si uno lee las noticias previas a su nombramiento, el nuncio avisaba de que iban a haber unas sorpresas, avisaba de ciertas sorpresas este año. Entonces, ahí está una de esas sorpresas. Uno va intuyendo en el lenguaje de los diplomáticos por dónde va algo que se va preparando. Era un secreto a voces. Exacto. Muy bien. El equipo de Gente TV, por supuesto, no podía perderse este acontecimiento histórico y nuestro equipo de prensa llegó, pues, obviamente directamente al aeropuerto a este recibimiento que el propio presidente de la República fue, digamos, quien recibe a nuestro monseñor. Queremos presentarle a continuación una nota trabajada por Mario Zelaya. ¡Que viva nuestra Iglesia Católica! La comunidad católica en El Salvador tiene razones de sobra para celebrar, para estar de fiesta. La llegada de uno de los obispos salvadoreños desde el Vaticano, quien se ha destacado por su entrega a la Iglesia, humildad y opción preferencial por los pobres y marginados, fue lo que movió a esta multitud para darle la bienvenida en el aeropuerto a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, al primer cardenal de El Salvador. Al interior, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, le daba la bienvenida al cardenal Gregorio Rosa Chávez. Tras el recibimiento del mandatario salvadoreño y después de varias horas de vuelo, el cardenal Rosa Chávez salió al encuentro con la feligresía. Primeras palabras, y a pocos minutos de haber llegado al país, habló sobre su trabajo, el fortalecimiento de la paz interna en El Salvador. Por supuesto la paz, la violencia, la familia, la democracia auténtica, los migrantes, los pobres, los que sufren, los marginados. Eso es lo que está en la agenda del Papa y también en la agenda mía como su colaborador cercano a partir del día 28 de junio. Así que la diferencia es que estamos ahora muy cerca de él. Y podemos hablarle al oído muchas cosas y escuchar también de él sus consejos y sugerencias y también sus consignas para que el país sea el país que queremos. Recuperemos la esperanza. Todo puede cambiar y depende también de todos nosotros. Realizó un breve recorrido para saludar a la feligresía que se encontraba en las afueras del aeropuerto. Posteriormente, partió en una caravana con destino hacia el Cristo de la Paz. En el camino, saludó desde el vehículo en que era trasladado, como también a las personas que se encontraban en las diferentes estaciones en todo el trayecto, donde varias comunidades le esperaban en los contornos de la autopista. Una de esas paradas fue en Olocuilta, donde recordó al primer obispo asesinado en El Salvador. Esta diócesis murió trágicamente Monseñor Roberto Joaquín Ramos. Hay 2 obispos mártires. El segundo se llama Roberto Joaquín Ramos. Un monumento en su honor se iba a levantar. No lo hemos hecho todavía. Su muerte aún no ha sido aclarada. Y eso no podemos dejarlo así. Vamos a esa memoria, vamos a recuperarla. ¡Qué lindo! ¡Dios lo bendiga! También le aguardaban pequeños grupos de humildes comunidades que le daban la bienvenida. Padrecito,
Diosito, écheme la bendición. Como esta estación, fueron 7 las que hizo en su camino hasta llegar donde brindó un mensaje para la comunidad católica desde el Cristo de la Paz. Cuando se firmó la paz, hubo un acto en El Salvador del Mundo, el día 17 de enero del año 92. Estaban ahí ambas partes, dando gracias al Señor. Falta que aquí hagamos lo mismo como pueblo que quiere vivir en paz. Le recordó a la población que se debe hacer un esfuerzo por la unidad en el país, por llevar la paz a los hogares, a las comunidades, entre las familias salvadoreñas. Un trabajo encomendado por el Papa Francisco. Estar aquí es creer que la paz es posible, que la paz es un don de Dios, hay que pedirla y tengo una tarea nuestra, hay que construirla. Todos artesanos de la paz. El cardenal Gregorio Rosa Chávez se comprometió en participar en agosto próximo en una peregrinación, en una caminata que partirá desde la Catedral de San Salvador hasta Ciudad Barrios, lugar donde nació el arzobispo mártir, el beato Óscar Arnulfo Romero. Este evento se desarrollará en el marco del centenario de su nacimiento. Bueno, podemos observar la alegría de la gente con este recibimiento, con este nombramiento. Yo le he venido diciendo Monseñor Gregorio Rosa Chávez, pero usted me corrige. Usted me corrige. Entendería entonces que ya hoy le debo llamar al cardenal, ¿verdad? Gregorio Su eminencia. Ah, su eminencia. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de tener un cardenal ahora en El Salvador? ¿Cuáles son las funciones que le corresponde, digamos, asumir en este nuevo puesto, digamos, de la Iglesia Católica aquí en el país, ordenada, digamos, por el Papa, el Vaticano? Hay una serie de funciones que se desprenden de este nombramiento. Sin lugar a dudas, la principal es que es una persona de confianza del Papa y forma parte del grupo de personas que pueden en algún momento ser elegidos papas, siempre y cuando tengan la edad pertinente, que no debe sobrepasar los 80 años. En ese sentido, pues eso es un cargo de dignidad de primer orden, es decir, son muy pocos los que pueden ser elegidos papas. Y el cardenal Gregorio Rosa Chávez está en ese grupo actualmente. Entonces esa es la consecuencia principal. También un cardenal es un consejero del Papa. Todas las veces que el Papa lo requiera, que lo llame, que lo convoque, debe ir a informarle del tema que el Papa crea que sea pertinente que le informe. En este sentido hay que tener en cuenta pues que un pontífice es un líder religioso, pero es también el jefe de Estado de un Estado, que es el Estado Vaticano. En este sentido, no solo se informa de cosas religiosas, sino también de cuestiones sociales, políticas, de diverso orden. En este sentido, la función del cardenal es proporcionar la información que sea necesaria si el Papa se lo requiere. Pero hay un aspecto importante que creo que es el que puede interesarnos a nosotros como pueblo, es el impacto social que eso puede tener. Y también el impacto religioso, es decir, tener un cardenal significa que él dialoga o puede dialogar directamente con el Papa sin pasar por ningún intermediario. Y en este sentido puede dar directrices, un nuevo rumbo a la Iglesia salvadoreña, entre otras cosas. Bueno, nunca antes la Iglesia Católica había nombrado cardenal a un obispo auxiliar. Y usted me dirá si yo me estoy equivocando en esta... Es la primera vez en la historia que se nombra un obispo auxiliar como cardenal. ¿Qué llevaría al Papa Francisco nombrar un obispo auxiliar, en este caso como Gregorio Rosa Chávez? Bueno, hay varios factores, creo yo, varios factores. Primero, tomando en cuenta el recorrido del cardenal Gregorio, ¿no? El recorrido, recordando que él se ordenó obispo en 1982, cuando la arquidiócesis no tenía arzobispo, había un administrador apostólico que era Monseñor Rivera y Damas. Después de ese periodo que estuvo de auxiliar con Monseñor Rivera Damas, porque es bueno tomarlo en cuenta este elemento,
que justamente fueron los años de la búsqueda de la paz, el diálogo por la paz, ¿no? Y Monseñor Gregorio, en ese entonces obispo auxiliar, acompañó siempre en los diálogos de la paz, acompañó siempre a Monseñor Rivera Damas, ¿no? Murió Monseñor Rivera en 1994, en noviembre. Esperábamos que él iba a ser el arzobispo en ese entonces, porque era administrador diocesano, ¿no? No es nombrado arzobispo, nombran a Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, que era obispo auxiliar de Santa Ana en ese momento, ¿no? En 1995. Bueno, llegó el término de la edad de Monseñor Fernando Sáenz y nombran a José Luis Escobar Alas, que es el actual arzobispo, ¿no? O sea, un periodo donde uno se esperaba pues que él fuera nombrado arzobispo, pero el hecho que haya llegado a este momento de su elección como cardenal, porque es nombramiento personal del Papa, yo creo que es para reconocerle en ese camino en el cual él estuvo muy presente, sobre todo en los años difíciles de la guerra. Los años más duros de la guerra. Los más duros de la guerra, donde era necesario buscar urgentemente un camino para la paz. Y él estuvo muy presente y apoyando siempre a Monseñor Rivera. Y Monseñor Rivera contó mucho con él, ¿verdad?, para llevar adelante el proceso de paz. Y lo otro es que yo creo que después que el país fue afectado por tragedias, los terremotos, por ejemplo, inundaciones, quien estaba al frente de la movilidad, digamos, movilizar las comunidades, era él. Prácticamente cuando fue el terremoto del 2001, incluso él es el que se ha hecho presente cada año del aniversario de los terremotos ahí en las colinas en Santa Tecla, o que es tomado en cuenta por el mismo gobierno del Estado en sus instituciones para comisiones de seguridad, comisión de educación. O sea, es un hombre que sabe mucho, muy inteligente, muy analítico. 5 idiomas habla, ¿no? Sí, él estudió en Lovaina varios años. El francés lo domina muy bien, es su segundo idioma prácticamente, el francés, ¿no? Siendo seminarista estudiaba ya el francés él. Entonces, yo creo que es un reconocimiento a un recorrido de una persona que no solamente a nivel eclesial ha estado presente, sino también a nivel de la sociedad en general. Y creo que su manera de analizar la realidad del país, el Papa lo ve, pues, como ya decía el padre Chopin, el hecho de una confianza, una persona con la que se puede contar para una consulta, una persona que también puede ser delegada personalmente por el Papa para un acontecimiento en otro lugar. El Papa los puede delegar, como ha delegado a un cardenal chileno para que venga a los 100 años de Monseñor Romero, el cardenal de Santiago de Chile. O sea, en su momento el Papa puede pedirle al cardenal Gregorio Rosa que le represente en algún acto oficial, y es delegado pontificio en ese momento, ¿no? Lo otro, consejero, y también ya se decía una mayor presencia, y yo diría como más de peso, porque es un nombramiento de mucho prestigio, no tanto en cuanto a autoridad, sino en cuanto a prestigio y en cuanto a la persona como tal. Y lo otro, pues, que no podemos olvidar que por su edad es elector, o sea, puede participar en un cónclave a la hora de elegir un nuevo papa. A ver, yo quiero que me aclare ese dato. Yo le entendí, probablemente entendí mal al sacerdote Chopin, que decía que antes de que cumpla 80 años Así puede es. ser elegido. ¿No sería después de que cumpla los 80 años, que va a ocurrir en 2022? En ese momento, cuando cumpla los 80 años, deja de ser elector. Si hay un cónclave, ya no puede ser elector. Puede participar en las congregaciones donde se está preparando la elección, pero ya no puede entrar en la elección. Es antes de los 80. Tiene que ser antes de los 80. Ahorita está justo en un tiempo en que le quedan 5 años. Si algo sucede al Papa Francisco, o si renuncia el Papa Francisco en 2 o 3 años, él puede ser cardenal elector, y por qué no decirlo, posible candidato, porque eso ya depende de lo que ahí se dialogue en las congregaciones generales previo
a un cónclave, ¿verdad? Muy bien. Nos vamos a quedar en este punto. Hay muchas más preguntas en relación a qué significa no solamente cardenal en El Salvador, no solamente con el tema de que hay una representación de la Iglesia Católica. Ya lo hablaba, lo adelantaba el sacerdote Alonso Coto, de poder representar al Papa aquí en otro lugar por delegación directa, pero también el hecho de que este quehacer pastoral que él ha venido realizando, ya lo decía, en la época más dura del conflicto armado, pero también en la época de la construcción de la paz. Esto lo vamos a abordar en el siguiente bloque, no nos cambie. Bueno, nos interesa conocer este trayectoria, este legado de Cardenal Rosa Chávez, y quisiéramos conocer cuáles son, digamos, los requisitos, cuáles son las características que la Iglesia Católica toma en cuenta para poder nombrar a una persona cardenal. Quisiera que el sacerdote Chechopi nos dijera. Sí, es bien fácil. Es una de los puestos más fáciles de identificar cómo es que se llega a ser cardenal. Hay dos caminos. Uno es que la ciudad en donde ejerce el ministerio el sacerdote o el obispo que escojan para cardenal se le llama sede cardenalicia. Y el otro camino es por méritos. En este caso, como es evidente, San Salvador no es sede cardenalicia, no es sede cardenalicia en la historia, y se le concede a Monseñor Rosa Chávez por méritos. Por eso es que Santiago de los Caballeros, es decir, la ciudad de Guatemala, la capital, siempre le dan un cardenal. También Nicaragua tiene cardenal. Y hay una cosa importante que hay que explicar, que el cardenal Gregorio Rosa Chávez, en este momento podemos decir así, en términos generales, es el cardenal del Salvador, pero en sentido estricto, él es cardenal de San Salvador, va por ciudad, no va por país. De tal suerte que... Pero no puede haber dos o tres. ¿Cómo no? Pero va por ciudades. Por ejemplo, en México hay unos 4, digamos, y es el cardenal de Guadalajara, el cardenal de México, y así también en Brasil, que andan por unos 9 más o menos. Es decir, va por ciudad, es la sede. Eso es bien importante pues aclararlo pues para tener claro. Entonces, en este caso, Monseñor Gregorio Rosa Chávez llega a ser cardenal por méritos, así como lo ha explicado el padre Luis Coto, por mérito. ¿Podría el Papa conceder otro cardenal al Salvador? Bueno, eso va a depender de los méritos de los candidatos, pero al otorgar un cardenal sí cabe la posibilidad, pero no está obligado el Papa. Interesante, porque cualquiera diría que es el cardenal de El Salvador, del país como tal, pero ya con esta explicación vemos que puede ser de otras ciudades, así como México, que como dice él tiene 4, ¿verdad? Y en ese sentido el papel de Rosa Chávez como, bueno, un representante de la Iglesia Católica a la hora de adquirir compromisos y apoyar la causa del pueblo salvadoreño, ¿cómo han valorado ustedes ese papel que él ha jugado? Bueno, yo quisiera agregar a esto, en cuanto a los méritos, es que hay algo importante que está aconteciendo ahorita en El Salvador. Primero, es el año de los 100 años del nacimiento de Monseñor Romero. Y yo creo que ese es un elemento importante dentro de este nombramiento, la figura de Monseñor Romero, el Papa que aceleró el proceso de su beatificación y que fue beatificado hace prácticamente 2 años. Y en él, pues, en ese proceso ha jugado un papel importante el cardenal Gregorio, ¿no? Entonces, además de los méritos, ¿no? Entonces, ahora, de aquí se desprende, yo diría, un gran compromiso. Él mismo lo anunció ayer, en un momento, o sea, haciendo referencia a los 25 años de los acuerdos de paz, dice, todavía la paz no la tenemos. Significa que viene con un compromiso
de cómo él, digamos, con el nombramiento, puede ser un factor de búsqueda, de diálogo, digamos, de poner las situaciones como en los momentos que vivimos ahorita de violencia tremenda, puede ser un elemento importante. Lo otro, yo creo que en cuanto a la búsqueda de la paz, lo otro que yo considero que, y él lo mencionaba, es que cómo hacer presente la vida de los mártires, porque habló incluso de Monseñor Roberto Joaquín Ramos, que es un asesinato que ha quedado prácticamente escondido, o que no se sabe exactamente qué pasó, cómo lo mataron. Lo mataron viniendo del aeropuerto, pero no se sabe los responsables. Entonces, él hacía referencia a ese elemento importante. Es poco conocido el caso de Roberto poco Joaquín conocido, Ramos, pero ¿verdad? fue vicario ordinario castrense, o sea, obispo de los militares en el año 1993. Entonces, él es un elemento que él tiene ahí. Y lo otro que, asumiendo en su nombramiento por méritos y la figura del beato Monseñor Romero, el hecho de la opción por los pobres, porque yo creo que está muy presente en este nombramiento, en el Papa Francisco, es como reforzar una pastoral bien comprometida, una pastoral encarnada, una pastoral que esté siempre pendiente de los más vulnerables. En este sentido, podríamos hablar de cómo hacer presente la Iglesia en un mundo donde hay tanta exclusión. Yo creo que ese es un punto importante a nivel pastoral, ¿verdad? Él mencionaba una frase donde dijo, porque en el tema este de recuperar la memoria, en el tema de darle paz y esperanza al pueblo, él dijo, porque un pueblo recupera su memoria, un pueblo que recupera su memoria es un pueblo con futuro. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen de esta frase? Bueno, el tema de la memoria es uno de los temas centrales de la teología cristiana. De hecho, una de las corrientes políticas más connotadas del mundo, que es la teología política, se define a partir de la memoria. Pero no solo esa corriente, sino todo el conjunto de la fe cristiana es memoria. Es memoria, en latín se dice passionis, mortis et resurrectionis, es decir, ser cristiano significa creer en la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, que son acontecimientos históricos pasados, pero actuales desde el punto de vista de la fe. En ese sentido, el cardenal pues está bien ubicado. Yo me imagino que él no se refiere solo al argumento teológico, sino que se refiere a la memoria de las víctimas. Habida cuenta que Jesucristo no muere de muerte natural, sino asesinado, o sea, es la primera víctima. El Apocalipsis 1:5 lo llama el mártir fiel. En ese sentido, si yo digo que creo en Jesucristo, pero no recupero la memoria de las víctimas, entonces yo estoy falseando el hecho fundante del cristianismo. No se puede afirmar que se cree en Jesucristo y estar dejando olvidadas las víctimas de la historia. Entonces yo creo que por ahí apunta la cosa y ha puesto uno de los ejemplos más eclatantes del Salvador, que es el asesinato del obispo Joaquín Ramos, ¿verdad? Obispo castrense, que no tendría ningún problema la institución castrense o gubernamental para aclarar este asesinato, y sin embargo no se conocen quiénes fueron que lo asesinaron. Igualmente está el caso de quien fuera también sacerdote del Paisnal, ¿verdad? Estamos hablando del padre Rutilio Grande, del cual están esperando su... Está ya en proceso de su canonización. Está en su proceso, sí. Sí, pero en el caso de Rutilio Grande se ha recuperado la memoria de él, porque el proceso de beatificación está activo. Y probablemente se escuchan rumores, ¿verdad?, de que el Papa quisiera, pues, en una misma ceremonia canonizar a Romero y beatificar a Rutilio Grande. Y la cosa maravillosa sería si el Papa delegara a Gregorio Rosa Chávez, porque lo puede delegar para la ceremonia. Podría haber una ceremonia separada, digamos, de la beatificación de Rutilio Grande o de Monseñor Romero. La canonización sería algo impresionante. O sea,
Hay una diferencia entre Rutilio Grande, su memoria sí ha sido recuperada, pero en el caso de Joaquín Ramos no, ni siquiera las personas lo conocen. Muy poca gente conoce, a no ser los que... Sí, de hecho ayer mencionaba la palabra que somos un pueblo con memoria corta. Así lo dijo ayer, ¿verdad? Entonces era un poco como para ponernos en situaciones de, digamos, de reflexión, es decir, que hemos hecho de los mártires, que hemos hecho de tanta gente que fue asesinada, no solo sacerdotes, sino gente de pueblo, campesinos, obreros. Entonces él dijo eso, que somos un pueblo de memoria corta. Entonces ahí tiene un compromiso, el hecho mismo que de su nombramiento, bueno, él mismo lo ha mencionado varias veces, ¿no? El hecho del color, incluso púrpura y todo eso, y su escudo ahorita, ¿no? Va relacionado con el martirio, va relacionado con el martirio, quiere decir que ya de por sí ese escudo ya está representando un compromiso de parte de él y también para llamar al compromiso a todos nosotros a que no seamos un pueblo de memoria corta, ¿verdad? Sino que seamos rescatar aquello, lo que es el misterio pues, de la muerte y resurrección, pero la vida, ¿no? Que está ahí muy presente. Entonces yo creo que es un trabajo que él tiene por delante. Esperamos que sea esa voz. Mucha gente escuchó hoy esta mañana, decía, escuchándolo a él, dijeron, ahora sí tenemos un líder. Imagínense lo que la gente decía, ahora tenemos un líder. Nos hacía falta tener una voz como la que él tiene ahorita. Quizás el nombramiento como que le ha dado más ánimo a una voz que parecía que se estaba apagando, ¿no? Bueno, de hecho, el cardenal Gregorio Rosa Chávez se comprometió a participar en el próximo agosto en una peregrinación a Ciudad Barrios, que es la ciudad donde nació Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Está muy presente esta memoria, digamos, este reconocimiento a nuestro obispo mártir en el quehacer pastoral del cardenal Rosa Chávez. ¿Ustedes cómo miran esto ahora? Como él dice, un tanto un renacimiento. Bueno, en realidad, si nosotros analizamos con detenimiento estos acontecimientos, Monseñor Gregorio Rosa Chávez ha llegado a ser cardenal, a mi modo de ver, por el legado de Monseñor Romero. O sea, hay una correlación directa entre su cardenalato y el testimonio de Monseñor Romero. De tal suerte que si Monseñor Romero no hubiera muerto durante el conflicto de la Guerra Civil salvadoreña, probablemente él sería el cardenal. Por eso no es extraño que el nuevo cardenal, el primer cardenal, diga que este nombramiento es un milagro de Monseñor Romero. Claro, aquí la palabra milagro se usa en sentido lato, ¿verdad? Es decir, como diciendo, lo que yo soy ahora tiene que ver directamente con lo que fue Monseñor Romero y lo que representa Monseñor Romero en el imaginario salvadoreño más progresista, más abierto de la mente. En este sentido también viene un compromiso, Padre Coto, en el sentido que si es cardenal por la memoria y el testimonio de Monseñor Romero, entonces hay que estar a la altura de ese testimonio, lo cual es una gran responsabilidad. Y además, Monseñor Romero no es el único mártir en este país, hay mucha gente, o sea, es mucha sangre la que se ha vertido. Y cuando se hablaba de la justicia, justamente ahí viene un tema delicado que se va a tener que afrontar, es decir, el discurso de un prelado de alto calado tiene que coincidir con los hechos históricos de su vida. En este sentido, si no se ha hecho justicia con Monseñor Joaquín Ramos, quiere decir que la justicia en ese momento era fallida. Y si en la presente todavía no se ha hecho justicia, quiere decir que no hemos mejorado mucho, ¿verdad? En ese sentido, pues hay una gran responsabilidad. Es un llamado a devolverle a la sociedad salvadoreña también la confianza, ¿no? En el presente que se está construyendo y en el futuro que está por venir. Yo quisiera que usted le dijera a la audiencia qué significa el que como cardenal se vista una persona de rojo y la toga roja, que eso me lo han preguntado en redes sociales desde ayer. Bueno,
él mismo dijo, cuando lo nombraron cardenal, dijo, esto que es el solideo, se llama el solideo, ¿no? Solideo. Dice, ajá. ahora no es rojo, pero será rojo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Y va asociado con el martirio. Es muy estrechamente relacionado con el martirio, y el Papa se lo recordó hoy en el nombramiento. Es decir, que ese nombramiento, si bien es un nombramiento de prestigio, es un nombramiento de compromiso. Es decir, porque la iglesia es una iglesia de mártires. Entonces, y los que están ahí ahora como cardenales, el hecho mismo de su vestimenta no es como un adorno, podríamos decirlo en sí, sino que es el hecho en sí del color púrpura, es para expresar la sangre martirial de tantos hombres y mujeres a través de todas las generaciones desde los principios del cristianismo, ¿no? Tomando en cuenta pues el primer mártir, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, en este sentido es el color, ¿verdad? Que no es tanto por marcar una diferencia en sí como más de prestigio, no, ¿verdad? Es más de compromiso, más entrega, y yo creo que de parte nuestra, esperando más de él, porque teníamos que esperar más de él por su rango ahorita de prestigio, ¿no? Por su título honorífico como tal. Y eso mismo, pues, de parte nuestra, como esperando más esa voz que hace siempre falta, ¿no? Esa voz que pueda acompañar, y también oídos que escuchen mejor el clamor de un pueblo que está clamando justicia en medio de tanta muerte, ¿no? De tanta pobreza. Yo creo que por ahí tiene que ir, ese color tiene que ir encaminado hacia ese mayor compromiso con el pueblo, sobre todo el pueblo pobre. Cuando llegó del aeropuerto, la gente le expresaba mucha alegría, mucho reconocimiento, le llamaban el mensajero de la paz a Gregorio Rosa Chávez. ¿Cómo ven ustedes este respaldo, digamos, de la comunidad católica, esta bienvenida tan afable, tan calurosa de diferentes sectores del país? Bueno, sí, es una buena noticia, porque el pueblo, en este sentido, el pueblo no se equivoca, es decir, el pueblo tiene un olfato, hay un principio de credibilidad de la Iglesia en general, y ese principio es, en latín le decimos nosotros el sensus fidelium, que significa la intuición que tienen las bases populares de la Iglesia respecto de sus pastores y respecto del magisterio. Y aquí es un ejemplo clarísimo, es decir, ¿por qué las personas se vuelcan popularmente de frente a esta figura? Bueno, porque conocen la historia, conocen que está vinculada a la figura de Monseñor Romero, y conocen que ha sido una persona mesurada en su discurso, ha sido una persona prudente en su discurso, aun cuando se ha pronunciado claramente muchas veces. Sin embargo, quiere decir que este apoyo popular tiene una doble lectura. Primero, la alegría del nombramiento, pero al mismo tiempo el pueblo tiene esa característica, le está exigiendo algo a la persona. Es decir, que no te va a ir a recibir tanta gente al aeropuerto porque sí, en términos de un pastor. No, a un pastor las personas lo siguen, los aprecian y lo respetan solo a cambio de que él también responda a esa. O sea que ese es más o menos pues el sentido popular de la fe. Recordándole también un compromiso, ¿no? Así es. Bueno, vamos a quedarnos en este punto. Al volver queremos hablar sobre estas valoraciones de una práctica pastoral, como para muchas personas el que la Iglesia Católica, bajo el liderazgo del Papa Francisco, ha tomado, ya lo adelantaba el sacerdote Coto, elementos importantes, y también el sacerdote Chopin, que tienen que ver con, bueno, la beatificación de Monseñor Romero y otros aspectos que profundizaremos al volver. Bueno, para nadie es un secreto la actitud que ha tenido el Papa Francisco, también un tema mediático. Él comunica de manera muy fácil, muy rápido,
las medidas que está tomando en el seno de la Iglesia Católica, toda una práctica pastoral. ¿Cómo analizan esta situación del nuevo Papa, que no solo para El Salvador nos ha tocado muy directamente el hecho de beatificar a Monseñor Romero, pero también se ha pronunciado en temas como la homosexualidad, el aborto, la violencia hacia las mujeres, etcétera? ¿Cómo miran ustedes esta práctica? Bueno, es muy evidente en el ministerio pontificio del Papa Francisco una preferencia por los márgenes. Los márgenes, decimos nosotros, que son no solo geográficos, aunque en esta elección de los 5 nuevos cardenales quedó muy evidenciado, sino también aquellos sectores que son marginados al interno de las sociedades en términos culturales. Y él es muy sensible a ese tema, por lo menos en su discurso, y va tomando también algunas decisiones en esa línea. Y él, cuando inició su pontificado, dijo que él quería una iglesia pobre para los pobres, lo cual pues es una frase bastante fuerte en términos teológicos y sociales también. Y va tratando de hacerlo realidad. Ahora, hay resistencias al interno de la misma iglesia, de la estructura eclesiástica y por supuesto de los poderes que tienen la hegemonía en el mundo, entiéndase la economía pues, y la política, el narcotráfico, etcétera. Entonces esas resistencias las va teniendo el Papa, pero cuando él afirma que quiere una iglesia pobre para los pobres, y él tiene muchas frases similares a las de las homilías de Monseñor Romero, yo quiero pensar que el Papa lee esas homilías porque son muy similares las frases que dice. Por ejemplo, cuando habla de la idolatría del dinero, son muy similares las palabras en su nueva encíclica, en su última encíclica Laudato Si, profunda en ese sentido. Entonces, lo que estamos viendo nosotros en El Salvador, sea que lo entendamos o no a cabalidad, es consecuencia de una opción de vida. Y ojalá que todos lo valoráramos en ese sentido. Porque el Papa, creo que a muy pocos países les hace los favores que nos hace a nosotros. Nos ha dado un beato actualmente, nos ha dado un cardenal, y probablemente nos dé la canonización de Monseñor Romero si está vivo todavía el Papa, Dios quiera que sí. En ese sentido, está a nosotros hacer una lectura adecuada de eso, para poder hacer las aplicaciones pertinentes. Muy bien. Hablábamos de temas, por ejemplo, se pronunció, condenó la violencia en la guerra civil en Siria, exhortó la cooperación entre cristianos y musulmanes, dijo que la violencia hacia las mujeres había que pararla. El tema de muchos temas que no solamente un papa de la jerarquía católica, sino en general funcionarios o políticos no se atreven a pronunciar. ¿Cómo miran ustedes desde la práctica que tienen en donde les toca predicar, en donde les toca trabajar este tipo de mensajes del Papa? Bueno, en el fondo es quizás poniendo en práctica lo que ya el Concilio Vaticano II esperaba de la iglesia, ¿no? Una iglesia al servicio del reino, es decir, una iglesia más encarnada. Y él ha mostrado ciertos gestos que es difícil encontrar, o era difícil, ahora es quizás mucho más fácil porque lo hace. Gestos, ya se mencionaba, por ejemplo, ir a los márgenes de la historia, de los marginados, digamos, a las periferias, por ejemplo, el caso de los migrantes en Europa. El Papa fue a la isla donde llegan los migrantes de África, a Lampedusa. ¿Quién se había atrevido a ir con un gesto, una presencia del Papa en ese lugar donde llegan tantos migrantes saliendo pues del África? Y bueno, era un gesto impresionante, ¿no? Ir ahí a ese lugar. Pero ese gesto ya era una denuncia para la sociedad europea. Claro. Y la sociedad del bienestar. Era una denuncia tremenda, ¿no? El hecho de preocuparse por el mundo de los ancianos, por ejemplo, es otro detalle que en Europa, conociendo la realidad europea,
donde el anciano prácticamente después de 65, 70 años, ya uno después de 65 años ya no es productivo, es descartable. O sea, ese tipo de lenguaje del Papa ha cuestionado a la sociedad del bienestar. Sí. Descartar a niños, niñas, jóvenes, o en este caso los ancianos. Él ha ido a esos ambientes y ha cuestionado incluso y ha puesto en movimiento a la iglesia, una iglesia que debe estar más atenta a esos ambientes periféricos, digamos que descuidados muchas veces, sobre todo de los migrantes, los ancianos, y, por qué no decirlo, el caso de muchos en Europa, también aquí en América Latina, de los matrimonios que, digamos, de donde el Papa está encontrando mucha resistencia, como una iglesia puede ser realmente misericordiosa, que no es fácil ese tema, no es fácil, pero donde ha encontrado más resistencia, cómo posibilitar a todos aquellos cristianos bautizados que vivan realmente su comunión con la iglesia, ¿no? Ese es un punto pues que también el Papa lo va abordando, esas valoraciones, pero yo creo que pastoralmente el Papa está dando una lección tanto a la iglesia como a los políticos, gobernantes, lo que sea, con sus gestos, sobre todo cercanos a los sufrientes, a los que sufren. Claro Eso, que sí. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y hablábamos tras de cámara que ojalá haya Papa para muchos años más y no pase nada que lamentar. Usted tiene este libro, Teología del Martirio Cristiano e Implicaciones Socioeclesiales, Juan Vicente Chopin Portillo. ¿Qué significa este trabajo y dónde se puede encontrar? Bueno, esta es una investigación que ya dura varios años, unos 10 años probablemente, que el doctor Alonso Coto conoce porque lo ha leído, se lo di a leer cuando estaba en las primeras ediciones. Recoge los principios que rigen al martirio, o sea, no cuenta historias de mártires solamente, sino que explica por qué una persona es llamada mártir. Entonces ahí en 408 páginas pues está condensado todo un trabajo pues desde la Biblia hasta Monseñor Romero, ¿verdad? Explicado. También pueden encontrar cosas que les pueden interesar, es decir, por ejemplo, qué resistencias tuvo el proceso de Monseñor Romero en Roma, y ahí está explicado por qué tardó tanto. También reporto ahí documentos inéditos del Archivo Secreto Vaticano sobre la matanza de 1932, documentos eclesiásticos. Entonces lo pueden encontrar en la librería del Arzobispado, la librería Luis Chávez y González, en la librería Salesiana, en la Fundación Monseñor Romero, aquí en San Salvador y en la sede de la Cooperativa Sacerdotal Coopesa en el centro. Muy bien, entonces quien esté interesado pues puede buscar el libro. Y yo quisiera, para casi terminar, que el padre Coto nos hablara de cuáles son estos desafíos del pueblo salvadoreño sin distinción que deberíamos asumir para construir una verdadera paz en El Salvador. Desafíos es que creo que tenemos que liberarnos de muchos prejuicios. Primera cosa, yo creo que vivimos demasiado una guerra que nos ha dejado muy golpeados, una situación de pobreza tremenda, que mientras lo que decía Monseñor Romero, ¿no?, que el sistema hay que cambiarlo de raíz. Hay un sistema que genera esta violencia, hay un sistema que genera mucha más pobreza, hay un sistema que va generando más desigualdades, más empobrecimientos, lo que está llevando a mucha gente a abandonar el país, por ejemplo. Nos hemos vuelto dependientes y como que vamos perdiendo el espíritu de búsqueda y de una lucha más constructiva, ¿no?, para una sociedad en paz. Yo creo, si yo tomo esas palabras de Monseñor Romero, un sistema en el que vivimos que realmente genera esto, un sistema que genera más pobreza porque ofrece pocas oportunidades a muchos jóvenes que están abandonando el país, por ejemplo, y a mucha gente que no encuentra trabajo. El sistema no está
ofreciendo esas alternativas que nos lleven a una búsqueda de la paz. Ya no digamos el problema de los partidos políticos, que mientras no se renueven, difícilmente podemos llegar a una paz, porque están más pendientes de sus cuestiones partidarias y no tanto de la búsqueda del bien común de un país que necesita poner todas las fuerzas de acuerdo en una búsqueda, como en el tiempo de la guerra, ¿no? Como Monseñor Rivera, Monseñor Gregorio y tantos otros laicos, hombres y mujeres que se metieron a buscar, se sentaron para buscar la paz, al menos firmar la paz. Yo creo que nos hace falta ahorita como un reto, un desafío para nosotros, ponernos nuevamente de acuerdo y qué tipo de sociedad nosotros queremos, si realmente queremos cambiar la sociedad como debe ser. Como decía Monseñor, repito esa frase, hay que cambiar el sistema de raíz. Su mensaje en este año de Cultura de Paz, brevemente. Bueno, en primer lugar a la Iglesia, porque tanto Monseñor Romero como su eminencia, el cardenal Gregorio Rosa Chávez, son hombres de Iglesia. Por tanto, el Papa, cuando hace una cosa de esa, se dirige a la Iglesia. Entonces, un llamado a todos los miembros de la Iglesia en términos generales, no solo la católica, sino todos los que tenemos una fe cristiana, a ser más responsables. Un tipo de fe también más abierta a los sectores marginados, ¿verdad? Sin prejuicios, como decía el padre Coto. Y tomarle la palabra al Papa, que ha dicho, hagamos la revolución cultural. Este país no va a cambiar con una reforma y otra reforma y otra reforma, ¿verdad? Antonio Gramsci decía que el hacer reforma, una reforma tras otra, lo que se está haciendo es aplazar la revolución cultural, es decir, el cambio profundo, entendiendo aquí revolución cultural en sentido amplio, ¿verdad? Así que todos podemos tomar esa tarea, de tal manera que nos sostiene la sangre de los mártires, que no es cualquier cosa. Bueno, agradecemos mucho su presencia del sacerdote Luis Alonso Coto y de Juan Vicente Chopin. Gracias por venir esta noche. Muchas gracias, María Teresa. Gracias por la invitación. Bueno, y gracias a ustedes. El día de mañana a las 7 de la mañana, si llegaron tarde por la fuerte lluvia de hoy, puede volver a ver esta entrevista, siempre aquí en GenTV, Canal 29. Y en la noche le invitamos a una nueva entrevista en este espacio. Gracias por su sintonía.